Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Tauro. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes tenemos muchos premios para ti, así que para participar debes quedarte hasta el final para que conozcas los requisitos para ganar tus premios. Esto lo hacemos como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados, entonces les queremos agradecer de corazón quedarse hasta el final. Bueno, por otro lado, quiero contarles que esta es una lectura general, sin fecha, sin hora, sin sexo o género a quien va dirigida, que si el día de hoy no resuena pueden ir a su signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar en este momento y quiero decirles también que no todos los días vamos a resonar ni toda la lectura tiene que resonar. Toma lo bueno y deja fluir lo demás. Vamos a ver primero un mensaje general de parte de los angelitos, luego pasamos al amor y finalizamos con la economía y el trabajo. Para los Tauro, te dice en este momento, obra con humildad, ¿sí? Obra con humildad. Vas a tener la oportunidad de cobrar venganza durante estos días o de ajustar cuentas con una persona que te hizo mucho daño en el pasado. Vas a tener la oportunidad de hacerle daño. Sin embargo, en este momento es tiempo de aplicar el amor. Es tiempo de aplicar el amor que hay en los Tauro. Es tiempo de sanar, de perdonar, de demostrar que en ti fluye la paz y toda la armonía que el universo ha colocado. Dale la mano incluso a esta persona que te ha hecho tanto daño o simplemente deséale lo mejor. Ora por esta persona y verás que también vas a poder sanar tú. No es tiempo de cobrar venganzas, te dice el universo. Vamos a pasar ahora a una lectura para el plano de lo sentimental. Primero, aquellos que tienen una conexión especial o de amor con alguien. En este momento, pues la lectura puede ser para el crush, el novio, el amante, el ex, la esposa. Pueden estar juntos o separados o incluso en contacto cero. En esta nueva barajada te vas a concentrar y en tu mente dirás el nombre de esa persona 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vas a decir tu nombre y el nombre de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ver entonces en este momento pensamientos de esta personita hacia Tauro. Uy, comenzamos súper bien. El carro de Hermes, caballero de copas, el astro, el 5 de espadas, el ciclo. Este personaje acá abajo, el 9 de bastos, el rey y culminamos con el 6 de oros. Bueno, una interesante y muy variada lectura realmente. Bueno, comenzamos entonces con este carro de Hermes porque me encanta que ustedes vayan viendo carta por carta y así como yo comprendamos qué nos quiere decir. El carro de Hermes me dice que es una persona que viene hacia ti, una persona también que puede ser que se encuentre distante físicamente, no solo emocionalmente, sino que se encuentre en otro lugar. Me habla que algunos de ustedes tienen en este momento relaciones a distancias. No importa si es una distancia física o si se trata de una distancia emocional, pero hay alguien que viene hacia ustedes, que se aproxima hacia ustedes. Entonces es súper importante que en este momento Tauro tenga como el corazón abierto, tengas el corazón abierto porque hay alguien que viene hacia ti. Me sale 2 veces el signo de Géminis, que podría ser la pareja de algunos de ustedes. Puede ser solar, su signo ascendente, su signo lunar, pero viene hacia ustedes. Alguien se dirige, alguien se aproxima, alguien viene. Y es un acercamiento para bien, es un acercamiento que representa un triunfo o una victoria. También me dice que si eres tú quien debe viajar a ver a esta personita especial, las cosas se van a dar y que esta persona tiene mucho en mente eso, está anhelando que puedan encontrarse, anhela realmente este encuentro.
Respecto a los pensamientos y sentimientos, esta copa me encanta porque me habla acerca de alguien que tiene mucho amor hacia ti, mucho amor, mucha seducción hacia ti. Me habla acerca de que está pensando también en invitarte a un viaje. Me habla acerca de una petición y la atracción que esta persona siente hacia ti es demasiado fuerte. Esta carta representa el triunfo del amor en medio de todos los problemas, en medio de todas las situaciones que pueden haberse presentado. Es definitivamente el triunfo del amor. Por su parte, la carta que le sigue me habla acerca de una persona que siente que en cierto punto puede haber un poquito de desequilibrio, porque hay uno de los dos que es un poco más impulsivo y al otro que le gusta actuar con algo de prudencia. Entonces piensa que a veces necesitan encontrar un equilibrio, porque en este sentido la relación sí está un poquito sobre la cuerda floja. Me dice que hay uno de los dos que es más de tomar la iniciativa y el otro siempre es como de estar esperando. Le gustaría que Tauro también tome la iniciativa, que Tauro también avance, o si es que siempre Tauro toma la iniciativa, le gustaría a esta persona también empezar a actuar de esta misma manera. La carta del ciclo me augura que vienen muchos cambios hacia la misión de vida que ustedes dos tienen como pareja, que avanzan en esa dirección, que ya dejan el pasado atrás. Y esto realmente considero que es algo muy bueno y que ambos estaban esperando. Por su parte, este 9 de bastos me habla acerca de prudencia. Prudencia en este momento porque siento que hay personas a su alrededor que quisieran ver destruida esta relación. Yo veo que aquí hay mucho amor de parte de esa persona hacia ti. Yo veo que hay muchas ganas de realmente tener algo serio, algo estable. Aquí me habla de una misión de vida, o sea que te ven como un compañero o compañera a largo plazo. Pero sí te dice en este momento prudencia, ten mucho cuidado con a quién le estás contando las cosas, qué tanto estás exponiendo tu relación en las redes sociales. Porque creo que hay gente que no está pendiente de tu vida para ayudarte y bendecirte, sino para destruirte y mandarte malas energías. Recuerden que la envidia es la brujería 24/7 y gratis que todas las personas tienen a la mano. Entonces cuidado con esto. Si sientes que tu relación, a pesar de que hay amor y a pesar de que intentan las cosas, es como que no fluyera, te recomiendo en este momento que también luego de ver este video veas los 2 videos de limpieza de huevito que ya tenemos abajo, para que la hagas y para que sientas cómo se liberan todas estas malas energías. Esta carta del rey me dice que vas a poder recibir el consejo de una persona mayor o más sabia, alguien en quien tú confías. Me dice que es alguien que te va a hablar acerca como de todos los obstáculos que él o que ella perciben para que esta relación se dé. Entonces escucha porque realmente estás en un momento crucial de la relación, me dice este 6. Los 6 siempre me hablan de dicotomías y siempre me indican que estás justo en la Y, en el punto clave en el cual tu relación dará un giro importante hacia bien, o si no escuchas y prefieres como ignorar todo el mensaje y permitir que toda la energía mala influya, vas hacia la perdición de esta relación. Un momento clave, escucha los consejos que esta persona tiene para decirte, porque de verdad a través de él o de ella van a hablar los seres espirituales y todos aquellos que el universo ha puesto para que puedan dar lo mejor de ti en esta vida. Bueno, esto pues realmente creo que va a ser algo inminente. El hecho de que esta persona venga hacia ti y el hecho de que tendrás que tomar una decisión contundente. Escucha esos consejos. Vamos a ver qué tiene el tarot para decirnos, el tarot de los ángeles. Y te dice la carta de la autoridad, que es tiempo, y la carta del azar, que es tiempo precisamente de no dejarle al azar tu relación. Es tiempo de tomar una decisión, mantenerte firme, pero esta decisión idealmente guiada en los consejos que alguien que te quiere mucho te va a dar respecto a esa relación puntualmente. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles en cuanto a tu relación. Te dice: la misericordia te inspirará.
tiempo de perdonar, tiempo de darte cuenta de que todos somos humanos y podemos cometer errores. Me dice que de verdad vas a tener la oportunidad de cobrar venganza a alguien que te hizo daño, pero que esa no es la forma de actuar, Tauro. Por su parte, el oráculo del amor te dice en este momento, te dice, deja que tus amigos te ayuden. ¿Te acuerdas que te decía que hay un consejo? Hay un consejo importante para ti para escuchar durante estos días y ponle atención. Este ha sido el mensaje para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Pasamos a la lectura de los solteros y los invito a quedarse para que sepan cómo ganar sus lecturas personalizadas y de paso apoyen nuestro refugio de animalitos rescatados. Para todos aquellos que están solteros, viene un futuro mejor. Ya el pasado pasó y viene un futuro mejor, una relación súper sólida, una relación muy estable al lado de una persona que yo creo que es de las mejores cosas, de las mejores alegrías que van a haber en tu vida. Esto no solamente me habla de una persona con quien emocionalmente vas a ser feliz, sino con una persona que traerá abundancia, un amor sólido con quien vas a poder crecer en todos los aspectos de tu vida y que te hará sentir pleno. Entonces llega eso súper genial para ti. Vamos a ver para el plano de la economía de todos los Tauro. Me dice, hay oportunidad de recuperar un dinero o una cuestión perdida. Hay oportunidad de hacerlo, pero te dice, para avanzar hacia ello debes hacerlo con mucha precaución. Me dice por su parte, este 2 de oros, que viene un cambio importante y respecto a la división de una herencia. Y esto es súper bueno. Necesitas tener mucho cuidado y mucha precaución respecto a este tema para avanzar. Número de la suerte el día de hoy, el número 5. Tu número de la suerte, Tauro. Bueno. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte porque hiciste parte de alimentar nuestro refugio y ya te cuento cómo ganar tus premios. Primero te voy a contar los premios. El primero es una lectura personalizada que sorteo los viernes, privada conmigo. El segundo es participar en los en vivo, donde respondo sus preguntas gratis. Y el tercer premio es vamos a responder 50 preguntas que hayan dejado en los comentarios durante la semana. Para todo esto tienen que cumplir los requisitos, que son los siguientes. Primero, estar suscritos al canal y con la campanita activada. Segundo, darle like a este video. Y tercero, escribir en los comentarios la palabra clave que el día de hoy es luz. Si van a escribir su pregunta, pues también lo pueden hacer y les recomendamos dejar el signo de ambos si es una pregunta relacionada a una persona especial. Contarles que ya tenemos abierta agenda para octubre por si quieren separar sus lecturas personalizadas, ya nos quedan pocos cupos, entonces pues los pueden separar. Bendiciones a todos ustedes y los llevo en mi corazón.